Hoy vamos a continuar con el capítulo de los lípidos. Ya han tenido ustedes 2 clases anteriores con el doctor Lija con respecto a este tema. El primero fue digestión de los lípidos y luego vieron algo sobre lipoproteína, mecanismo de transporte, todo lo que es metabolismo, lipoproteína. Dentro de los lípidos más conocidos tenemos el colesterol y los triglicéridos. No solamente por la parte clínica, profesional, sino también por la población, ¿no? Generalmente, por ejemplo, les cuento, el día sábado tuvimos una campaña y dentro de las pruebas que se hacían las personas acá en la Facultad de Medicina era el colesterol, ¿no? Y la gente de la población estaba bien preocupada, ¿no? Querían saber cuánto tenía de colesterol, porque ellos tienen en su mente que el colesterol es malo, ¿no? Dicen que tener niveles altos de colesterol es malo, pero vamos a ver ahora que no es cierto, ¿no? Lo malo es que no se regule esta concentración de colesterol. Lo malo es que no haya un buen metabolismo o que ciertas lipoproteínas estén en exceso, ¿no? Como lo vamos a ver ahora. Entonces, vamos a ver hoy día metabolismo del colesterol y metabolismo de los cuerpos cetónicos, ¿no? Que son otras moléculas importantes en la bioquímica. Entonces, la agenda de hoy es colesterol y cuerpos cetónicos. Vamos a ver algo sobre las fuentes del colesterol. El proceso de absorción ya lo hemos visto en la parte de la primera clase, nada más para recalcar que el colesterol en los alimentos se encuentra esterificado. Entonces, cuando uno consume ese colesterol, vamos a tener que liberar ese ácido graso. Y esto lo hacemos mediante una enzima, ¿no? Que se encuentra en el intestino, que es liberado por el páncreas, que es una colesterolerasa. Vamos a ver el destino de este colesterol, para qué se utiliza este colesterol, ¿no? Para sintetizar qué otras moléculas, la síntesis de este colesterol, la regulación, ¿no? Qué mecanismos actúan en la regulación de la síntesis de colesterol, la ingesta, el uso, y vamos a ver también para qué nos sirve, ¿no? Nos sirve para la síntesis de homoesteroideas, para sales biliares y para la vitamina D. Y luego vamos a ver algo sobre cuerpos cetónicos, la síntesis, que es la cetólisis, y el catabolismo, que es la cetogénesis. La síntesis, que es la cetogénesis, y la cetólisis, que es el metabolismo. La regulación de esta cetogénesis y la importancia clínica que tiene la producción de cuerpos cetónicos. Entonces, veamos primero el colesterol. Recordando algo de química básica, sabemos que el colesterol, ¿no?, es el principal estrol de los tejidos animales. La estructura del colesterol lo tenemos acá. Tenemos 4 anillos cíclicos, A, B, C, D, unido a una cadena alifática, ¿no?, a nivel de colesterol 17. Esto es importante porque estos anillos le dan la rigidez a esta molécula. En el carbono 3 encontramos un grupo hidroxilo. Importante también porque este grupo hidroxilo le da la polaridad. Y polaridad significa hidrofílico, hidrofóbico. O sea, que tienen afinidad por el agua. Hidrofílico. Hidrofílico. Ok. Y acá esa cadena alifática le da la otra parte, la parte hidrofóbica. Por lo tanto, el colesterol es un antihepático, ¿no?, porque tiene ambas polaridades. Y como les mencioné, es importante porque, aparte de que constituye es parte estructural de la membrana citoplasmática, también es precursor para la síntesis de los ácidos biliares, para hormonas, todo lo que son las hormonas esteroideas, progesterona, estradiol, testosterona, y por último también para la síntesis de la vitamina D. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de colesterol? Hay 2 fuentes. Una que ingresa con los alimentos, ¿okay?, por la dieta, que como hemos comentado se encuentra esterificado, unido a un ácido graso. Y 2 es vía endógena,
Todos también lo llaman como síntesis de novo, ¿no? Síntesis de novo de colesterol. Este colesterol va a ser de cierta forma almacenada y se utiliza generalmente. ¿Quién lo utiliza más? La persona que está en crecimiento, ¿no? Los niños. ¿Y cómo es que este colesterol se va a eliminar, se va a excretar? Uno, mediante vía cutánea, otro es vía gastrointestinal y tercero que se elimina por la bilis, como componente de la bilis o como transformándose en sales biliares y formaría parte de la bilis. Esas serían las tres formas de destino de este colesterol, ¿no? Entonces tenemos dos fuentes. La vía exógena, que es por los alimentos, la dieta. ¿Qué alimentos son ricos en colesterol? ¿No? Las carnes, ¿qué más? El hígado. ¿Otros listos? Los frutos. El colesterol, la fuente de colesterol solamente es animal. Por eso es que ven ustedes en los comerciales que dicen aceite, cero colesterol, ¿no? Eso es bivalente, ¿no? Es verdad que no tiene colesterol, pero no vas a encontrar también ningún aceite, porque los aceites son vegetales, que tenga colesterol, ¿no? Entonces, de cierta forma engañan al público. Y la vía endógena, que es la síntesis de novo, ¿no? Entonces, una persona que nunca consuma o que consuma mínimas cantidades de carne, ¿podrá tener colesterol en la sangre? Sí, por esta síntesis de novo, ¿no? Ok, entonces ya sabemos las fuentes, el destino de este colesterol. Veamos que la síntesis de novo se realiza básicamente todo el proceso, todo el metabolismo se realiza en el citoplasma. ¿Y quién es el órgano que regula este metabolismo? Es el hígado. ¿Ok? No significa que solamente en el hígado se produce colesterol, se sintetiza colesterol, sino que prácticamente en todos los tejidos. Pero en especial en el intestino, todo lo que son las glándulas, la corteza suprarrenal y los tejidos reproductores, ¿no? El ovario, los testículos, incluso en la placenta. Ahora, ¿de dónde se obtiene? ¿Quién es el precursor para la síntesis de colesterol? Tenemos la acetilcoenzima A. ¿Ok? ¿Y quién nos proporciona los equivalentes reductores? El NADPH, que es el dinucleótido fosfato de nicotinamida y adenina. ¿Y de dónde se obtiene la energía? Se obtiene del ATP y de la acetilcoenzima A, ¿no? Que tiene enlaces tioéster. Entonces, tenemos acá el colesterol, es una molécula derivada acá del isopreno. ¿Okay? Si lo quisiéramos ver así en resumen, todo el metabolismo de la síntesis del colesterol, vamos a ver que se puede dividir en dos etapas. Uno, que es la formación de isoprenos, ¿okay? Estas son moléculas derivadas del acetato, y dos, es la condensación de estos isoprenos, ¿no? Ustedes ven que este acetato es una estructura lineal, pero va a sufrir una serie de cambios de metabolismos. Se va a transformar en bevalonato, este bevalonato se va a transformar en isopreno activado y luego se va a ir transformando en una estructura cíclica, ¿no? Que es el colesterol. Primero en el escualeno, y el escualeno sufre una serie de hidroxilaciones y se va a transformar en colesterol. Entonces, veámoslos un poco más en detalle. Tenemos entonces que primeramente, a partir del precursor, que es la acetilcoenzima A, mediante una enzima que es la tiolasa, se va a formar una acetoacetilcoenzima A. Y esto porque esta acetilcoenzima A se une a otra acetilcoenzima A y forma esta molécula. Nuevamente, la acetoacetilcoenzima A se va a unir a otra molécula de acetilcoenzima A. Acá participa una enzima que es la HMG coenzima sintasa y va a formar este sustrato, ¿no? Que es la hidroximetilbutanilcoenzima A. Esta hidroximetilbutanilcoenzima A
mediante otra enzima, que es la HMGO coenzima reductasa, se va a transformar en bicarbonato. Este es el paso más importante en la síntesis de colesterol. ¿Por qué? Porque esta enzima es la que regula la síntesis de colesterol. Y aparte de ello, que también es una pregunta clásica en todos los exámenes, ¿no? Enzima que regula la síntesis de colesterol. ¿Sería la respuesta? Hidroximetilglutaric coenzima. ¿Ok? Entonces recuerden este paso importante, porque justamente a esta enzima es donde van a actuar diferentes fármacos que disminuyen la concentración de colesterol, ¿no? Los fármacos hipolipemiantes o hipocolesterolemicos. Luego este mevalonato sufre una serie de transformaciones, ¿ok? Se transforma en fosfomevalonato, pirofosfato mevalonato, hasta formarse la isopentilpirofosfato y la dimetil pirofosfato, ¿no? Estos son los isoprenos activados que mencioné. Luego se va a formar unas condensaciones, la unión de varias moléculas. Tenemos la unión de la dimetil pirofosfato, que tiene 5 carbonos, se une a una isopentilpirofosfato, que también tiene 5 carbonos, ¿no? Formando la geranilpirofosfato. Hasta ahí ya tenemos 10 carbonos. Recuerden que el colesterol tiene 27 carbonos. Este geranilpirofosfato se va a unir a otro isopentilpirofosfato, 10 y 5, y va a formar una farnesilpirofosfato, 15 carbonos, ¿no? Bueno, estos son... No es para aprenderse de memoria, por si acaso, para tener como cultura general. Esta farnesilpirofosfato, que ya tiene 15 carbonos, mediante una enzima que es la escualeno-sintasa, se va a formar en el metabolito escualeno, en la molécula escualeno, ¿no? Y acá ya empieza el proceso de ciclación. El escualeno les recuerda algo derivado de tiburón, ¿no? Lo llamaron escualeno porque la primera lo descubrieron en el hígado del tiburón. Entonces, hasta acá el escualeno, este escualeno sigue una serie de transformaciones hasta el alucerol. Como ven acá ya se va ciclando, ¿no? Se va formando el colesterol, y este alucerol se va a transformar en colesterol. ¿Ok? En una serie de reacciones, incluso hay unas reacciones que todavía no están muy dilucidadas, ¿no? Todavía no sé cómo hacer unas reacciones en esta transformación. Ok, entonces ya tenemos la síntesis de colesterol endógeno. Pero también, ¿de dónde obtiene la célula el colesterol? A veces tiene flojera, como dice el doctor, ¿no? A veces tiene flojera, no lo sintetiza intracelularmente, pero lo puede captar, ¿no? Lo puede captar a partir de las lipoproteínas que tienen alta concentración de colesterol. Y son ¿verdad? ¿Qué lipoproteína tiene alta concentración de colesterol? O sea, 50, 60%. Las LDL, ¿no? Lipoproteína de baja densidad. Muy bien. Entonces, tenemos acá una célula, ¿no? Tenemos una célula que en la membrana de la célula tiene unas vesículas que tienen un receptor para este LDL, ¿no? El receptor es específico para la apoproteína, ¿no? Recuerden, la apoproteína ApoB100 es la específica para el LDL. Entonces tenemos acá el LDL, ¿no? Acá lo agarra, ¿no? Coge el receptor, se une al ApoB100, al LDL. Esta vesícula está cubierta por platina, que es una proteína que le va a dar cierta estabilidad, y se produce un proceso de endocitosis. Ingresa el receptor con la ApoB100, con la LDL, ¿no? Se transforma en una vesícula, y luego esta vesícula se va a lisar, se va a liberar el receptor,
que regresa para reciclarse, se recicla para que se forme un nuevo receptor, y esta LDL se va transformando, ¿no? Se produce, disminuye el pH de esta vesícula en los lisosomas y se va a liberar ácidos grasos, aminoácidos y el colesterol que necesita la célula. Ahora, si es que no lo necesita, ¿no? Si hace satisfacción con la cantidad de colesterol que obtuvo del LDL, lo va a almacenar. ¿Okay? ¿Y cómo lo almacena? Lo tiene que esterificar. Recuerden, hay dos formas de colesterol, de encontrar el colesterol. Una libre, ¿no? Que la encontramos en las membranas celulares, y otra que está esterificada. ¿Y qué significa esterificada? Que está unida a un ácido graso. ¿Y cuáles son las enzimas que producen este proceso? Son dos. Tenemos la acetilcoenzima colesterol aciltransferasa y la otra es la lecitincolesterol aciltransferasa. ¿Okay? Esto utiliza una coenzima, ¿no? Ahora, ¿cómo es que se regula? ¿Quién controla la síntesis del colesterol? Ya le mencioné que básicamente esta enzima, la hidroxietilglutaricoenzimada, es el punto de control más importante y va a ser regulada por diferentes mecanismos. Uno, mejor lo vemos acá. Uno, cuando la célula ya percibe que tiene baja concentración de colesterol y lo necesita para producir nuevos tejidos, va a estimular a la expresión del gen, ¿no? Para que se produzca más enzimas. Entonces, a sintetizarse más enzimas, esto va a producir mayor síntesis de colesterol. El segundo mecanismo es cuando ya la célula tiene la cantidad necesaria de colesterol, entonces va a enviar una señal para que este enzima vaya y se degrade, se elimine. ¿Sí? El tercer mecanismo es un mecanismo hormonal. ¿Okay? Acá participa la insulina. La insulina estimula la síntesis de colesterol. Ojo, esta también es pregunta gráfica de examen. Y por el contrario, el glucagón también va a reducir los niveles de colesterol, la síntesis de colesterol. Todos ellos actúan sobre la enzima, HLG coenzima. Y el cuarto mecanismo es un mecanismo de fosforilación y de fosforilación, ¿no? Cuando la enzima está fosforilada, se inactiva esta enzima y esto se produce por la AMPK, y cuando está desfosforilada, se activa, ¿no? Y eso lo produce la insulina. Si lo vemos acá en resumen, tenemos uno, modificación covalente, ¿no? A cargo de las hormonas que modifican covalentemente a la enzima. Dos, la degradación de esta enzima cuando ya hay altos niveles de colesterol intracelular. Tres, cuando hay disminución de colesterol intracelular, aumenta la síntesis de esta enzima y por lo tanto aumenta la síntesis de colesterol, y también aumenta la recepción del LDL, ¿no? Del colesterol del LDL. Algo importante también mencionar acá un poco la parte farmacológica, ¿no? Hay diversos fármacos que van a actuar para reducir este colesterol, y dentro de ellos tenemos las estatinas. Las estatinas son un grupo de fármacos, ¿no? Acá tenemos la compactina, simvastatina, la pravastatina, la lovastatina. ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿No? Es que compiten con el sustrato del HMGO coenzima A con la enzima. ¿Okay? ¿Y esto por qué? Porque tienen una estructura similar al sustrato, ¿no? Como ven acá, es algo similar al sustrato. Entonces, al no haber una síntesis intracelular, ¿no? Al disminuir los valores de colesterol intracelular, lo que va a hacer la célula es comenzar a captar más LDL, más colesterol de LDL.
Por lo tanto, los niveles de colesterol en la sangre se van a reducir, ¿no? Tanto el colesterol total como el colesterol HDL. Ok, entonces tenemos nuestro colesterol. Como le mencioné, solamente encontramos en los productos alimenticios. Y hay algo interesante de que una persona puede consumir. Tenemos dos grupos de personas. Un grupo de personas que consumen bastante alimentos con colesterol elevado, con fuente de colesterol. Tenemos otro grupo que consume bastantes alimentos con ácidos saturados. ¿Okay? ¿Cuál de los dos grupos tendrá más nivel de colesterol? ¿El grupo A o el grupo B? Pareciera que fuera el grupo A, ¿no? Pero es lo contrario, es el grupo B. Se recomienda que el consumo no debe ser superior a 300 miligramos por día. ¿Ok? Pero tenemos, por ejemplo, la yema de huevo que tiene entre 200 a 250. Eso quiere decir que si uno consume una yema de huevo en un día, ya prácticamente con ese alimento está ya proporcionando toda la cantidad que el organismo necesita. ¿Ok? En estudios que se han realizado acá en el Perú, el Instituto Nacional de Salud siempre hace anualmente estudios de prevalencia poblacional. Coge una muestra de cada población en todas las regiones del Perú y ha encontrado que la prevalencia acá en el Perú es en 20%, ¿no? O sea que 1 de cada 5 personas tiene colesterol elevado. ¿Y cuánto es el nivel de colesterol en la sangre? Lo deseable, menos de 200, ¿no? Entre 200 a 240 está alto, pero cuando ya es mayor a 240 está mucho más alto, ¿no? Eso es más riesgoso. Y se ha visto que de este colesterol, el que es perjudicial es el LDL, ¿no? Y el 15% de la población peruana tiene elevado este tipo de colesterol. También hay un 22% del grupo que tiene colesterol elevado, entre hombres y mujeres, las que ganan son las mujeres en colesterol elevado. 22% en el caso de mujeres y 18% en el caso de varones. Ahora, ¿por qué es importante? Ya hemos visto que es importante desde el punto de vista que es precursor de hormonas, es precursor de la vitamina D, forma parte de la membrana citoplasmática y en la parte clínica usted va bien que está relacionado bastante con el riesgo a la aterosclerosis, ¿no? ¿Qué es la aterosclerosis? Es la formación de placas, ¿no? en las arterias. En el endotelio de las arterias, y el mecanismo es así. Tenemos acá el LDL, ¿no? Que es el que tiene mayor cantidad de colesterol en la sangre. Este LDL se va a acumular en el endotelio, ¿no? Esta es una arteria coronaria, es un corte que le han hecho acá en el endotelio. Se va a quedar retenida en el endotelio y acá va a sufrir una serie de modificaciones, ¿no? Eso es lo que se llama LDL oxidado. Ese es el colesterol que está ahí. Ese es el que produce la aterosclerosis. Esto va a estimular a que las células, principalmente los monocitos, ¿no? Migren y digieran este líquido, ¿no? Este LDL oxidado. Entonces, acá se van a ir acumulando en los macrófagos este LDL. Este macrófago va a estimular a otras células del sistema fagocitario y luego esto va a estimular a las células musculares, ¿no? Al final se va a fibrosar este endotelio y se va a formar una placa, ¿no? Y a la larga, con el tiempo, se va a formar un coágulo, ¿no? Por acción de las plaquetas, y este trombo formado en algún momento puede liberarse, ¿no? Y eso es lo que produce los infartos al corazón, la trombosis venosa o los infartos al cerebro. ¿Okay? Acá hay un corte de la vena, ¿no? Donde vemos que el centro de este coágulo, de este trombo, es rico en colesterol, ¿no? En LDL oxidado, ¿no? Acá tenemos los cristales de colesterol. Cuando uno hace estudios en orina, por ejemplo,
puede incluso llegar a ver estos cristales de colesterol. ¿Ok? Y esto también se puede depositar, ¿no? en algunas personas, porque hay defectos hay un defecto de la captación del LDL cuando hay una mala síntesis del receptor de LDL, y eso se llama una hipercolesterolemia familiar, ¿no? El tipo 2 de las alteraciones. Estas personas tienen colesterol muy elevados, en niveles de 300, y es tanta la cantidad de colesterol que tienen que se deposita en diferentes órganos. Ok, el colesterol en la membrana, como ya hemos mencionado, es un componente estructural de todas las membranas, ¿no? Junto con los esfingolípidos, las proteínas, los lipolipidos, y actúa modulando la fluidez, ¿no? Acá, ojo, que el colesterol se encuentra libre, no se encuentra electrificado, no se encuentra unido hacia el brazo. Siempre el grupo hidroxilo, la parte polar, y lo resto no polar. Otra importancia del colesterol era que se va, o es precursor para las hormonas sexuales, ¿no? La testosterona, el estradiol, y también para las hormonas corticales, ¿no? Tenemos el cortisol y la aldosterona. Y además, gracias al colesterol se sintetizan las sales biliares, ¿okay? Que ayudan para la multiplicación de las grasas, que han visto en el capítulo de digestión de lípidos. Entonces, lo normal es que cuando uno metabolice una sustancia, esto se puede eliminar. Pero el problema del colesterol es que no se puede eliminar. Entonces, lo que hace el organismo lo va a eliminar mediante la bilis, ¿no? Cierta parte de este colesterol se va a transformar en ácidos biliares, y también va a ingresar colesterol a la bilis como un componente más, ¿no? Ustedes saben que los componentes de la bilis son las sales biliares y la fosfatidilcolina. Ahora, este colesterol que se ha transformado en ácidos biliares son dos tipos, ¿no? El ácido cólico y el ácido quenodesoxicólico. ¿Okay? Este ácido biliar se transforma en sales biliares mediante su unión, mediante su conjugación con dos moléculas, ¿no? Que son la glicina y la taurina. ¿Okay? Tenemos acá el colesterol, se va a transformar primero entonces en una serie de pasos de hidroxilación en hidroxicolesterol, y este hidroxicolesterol es que se transforma en los dos, ¿no? En ácido cólico y en el ácido desoxicólico. ¿Okay? Al unirse a la molécula de glicina y de taurina es que va a formar las sales biliares. Acá. Ahora, estas sales biliares, por ser más antifáticas, tienen mejor función, que los ácidos biliares, que es la de emulsificar las grasas. Recordando también que existe una circulación enteropática de sales biliares, es decir, que estas sales biliares se van a reabsorber, ¿no? Creo que era más o menos 90-95%, van a retornar al hígado, y de ahí todo es un círculo vicioso. Por eso es que existen fármacos que van a secuestrar estos sales biliares, ¿no? Que no van a permitir su eliminación, y así disminuyen la cantidad de colesterol citoplasmático. Algo importante también es que cuando la composición de esta bilis se altera, es decir, cuando hay un exceso de colesterol, ¿no? O de repente existe menos cantidad de sales biliares, este colesterol va a precipitar, ¿no? Y esto es lo que forman los cálculos biliares. La mayoría de los cálculos biliares son producidas por la precipitación de colesterol, un 90%. El otro 10% es producida pueden ser causas mixtas o producida por precipitación de cristales de bilirrubina. Otra importancia del colesterol es que es precursor de las hormonas esteroideas, ¿no? ¿Y quiénes son estas hormonas esteroideas? Tenemos las hormonas glucocorticoides, el cortisol, las mineralocorticoides, la aldosterona y algunas hormonas sexuales, ¿no? Como los andrógenos, estrógenos y los prostágenos. Acá lo vemos mejor. Tenemos acá entonces el colesterol,
mediante una enzima oxidasa, que tiene una función mixta, que es del complejo enzimático del P450, se va a transformar en una 20-22 dihidrocolesterol. Y esta, mediante una enzima, la desmolasa, se transforma en la pregnenolona, y esta pregnenolona se va a transformar en la progesterona. Esta progesterona es el precursor de las demás hormonas esteroideas. Acá tenemos la progesterona, va a formar cortisol y aldosterona, también mediante varios pasos de hidroxilaciones, y algunos andrógenos y los estrógenos, mediante una enzima aromatasa. La tercera función del colesterol es formar vitamina A. La vitamina D. Esta vitamina D también tiene una función, es como si fuera una hormona, ¿no? ¿De dónde obtenemos la vitamina D? Uno es que lo obtengamos mediante la radiación ultravioleta, ¿no? Los rayos solares van a estimular a un compuesto derivado del colesterol a que se transforme en esta vitamina, en previtamina D, u otra que lo obtengamos de la dieta, ¿no? En la dieta tenemos la vitamina D2, que proviene de las plantas, y la vitamina D que proviene del tejido animal, ¿no? Que es la colecalciferol. ¿Sí? Acá tenemos la vitamina D o colecalciferol, se forma en la piel a partir de la 7-deshidrocolesterol, ¿no? Por intermedio de la radiación ultravioleta. Este colecalciferol va a viajar al hígado y luego viaja al riñón, donde va a sufrir una serie de hidroxilaciones y al final se va a transformar en la vitamina D, ¿no? Que es la 1,25 dihidroxivitamina D3, ¿no? Que es la forma activa, ¿no? Las otras son precursores de la vitamina D. ¿Y cuál es la función de esta vitamina D? Va a regular el metabolismo óseo, regula la concentración de calcio, ¿no? Ustedes saben que el calcio tiene diversas funciones importantes. Por eso es que la deficiencia de esta vitamina D produce raquitismo en niños, ¿no? Vamos a encontrar niños que tienen el esqueleto muy frágil, y en el caso de adultos produce la osteomalacia, ¿no? Son adultos que no están expuestos al sol y van a tener esta osteomalacia que le va a producir una mayor predisposición a sufrir caídas. Tenemos acá entonces la provitamina D3, que se transforma en vitamina D, y tenemos acá la vitamina D2, cuyo precursor es el glicosterol. Esto en el tejido de origen vegetal, ¿no? Ok, entonces hasta acá hemos visto todo lo que es síntesis de colesterol, las funciones que tiene el colesterol, la importancia que tiene este colesterol, y vamos a ver los cuerpos cetónicos. ¿Qué sucede cuando uno no consume alimentos? ¿Cuál es el primer nutriente que uno va a consumir? El primero es el glucógeno, ¿no? Nosotros tenemos reservas de glucógeno, ¿ok? Dice acá, entre 12 horas de ayuno se va a producir la glucogenólisis, ¿no? Para poder mantener los niveles de glucosa. Pero luego de un día, ya esta reserva de glucógeno se va a acabar, ¿no? En verdad es poca la reserva de glucógeno que tenemos. Luego de un día de dieta, ¿no? De ayuno, lo que se va a producir es la gluconeogénesis. Es decir, voy a comenzar a producir glucosa a partir de otros metabolismos. ¿Y quién me queda? Ya no tengo glucosa, no tengo glucógeno. Entonces comienzo a coger los ácidos grasos, ¿no? Entonces, la síntesis de ácidos grasos me va a producir glucosa. Pero va pasando el tiempo, ya cuando llega el cuarto día, se acaban también las reservas de estos ácidos grasos. Entonces lo que hace el organismo es comenzar a producir cuerpos cetónicos, ¿no? ¿Y quiénes son los cuerpos cetónicos? Tenemos acá 3 cuerpos cetónicos, los importantes.
el acetoacetato, la 3-hidroxibutirato y la acetona. Ahora, funcionalmente son los dos primeros, ¿ok? Porque la acetona se va a eliminar vía respiratoria. Entonces, ¿cómo se produce la síntesis? Tenemos que durante el ayuno se va a sintetizar ácidos grasos, y estos ácidos grasos van a producir acetilcoenzima A. Entonces, este acetilcoenzima A ya no ingresa al ciclo de Krebs, ¿ok? Lo que va a hacer es producir cuerpos cetónicos. Entonces, ¿dónde se va a formar, dónde se va a sintetizar los cuerpos cetónicos? En el hígado. ¿Y en qué estructura? Básicamente es la mitocondria, ¿ok? Y este cuerpo cetónico, una vez formado en el hígado, va a viajar por la sangre y va a llegar a los músculos extrahepáticos, ¿no? El músculo, en el tejido cardíaco, o cualquier en el cerebro, u otros tejidos que necesitan cuerpos cetónicos, que necesitan energía. ¿Ok? Entonces tenemos acá el precursor para la formación de cuerpos cetónicos es la acetilcoenzima, ¿ok? Derivado de los aminoácidos y los ácidos grasos. Esta acetilcoenzima A se une a otra acetilcoenzima A mediante una enzima que es la tiolasa y va a formar acetoacetilcoenzima A. Esta acetoacetilcoenzima A se une a otra acetilcoenzima A mediante una enzima sintasa y va a formar beta-hidroximetilglutaricoenzima A. Hasta acá el proceso es parecido a la síntesis de colesterol, ¿no? Solamente que las enzimas, que en verdad son isoenzimas, están en diferentes compartimientos, ¿no? Acá lo tenemos en la mitocondria y en el colesterol lo tenemos a nivel celular, a nivel citosólico. O sea, no es que se pueda transferir de un lugar a otro, ¿ok? Entonces, esta hidroximetilglutaricoenzima A se transforma en el primer cuerpo cetónico, que es el acetoacetato, ¿ok? Entonces, el primer cuerpo cetónico formado es el acetoacetato mediante una enzima liasa. Acá se va a liberar una molécula de acetilcoenzima A, y este acetoacetato, mediante una enzima hidroxibutirato deshidrogenasa, se va a transformar en 3 o beta-hidroximetilbutirato, ¿no? Acá interviene un NADH. Este hidroximetilbutirato, junto con el acetato, van a pasar a la sangre, ¿ok? Y este acetoacetato se va a transformar espontáneamente, cierto porcentaje se va a transformar espontáneamente en acetona, ¿no? Esto es importante porque cuando ustedes estén en la parte ya clínica, cuando estén en los hospitales, van a ver personas que tienen un aliento frutado, ¿no? Y justamente es eso por la acetona, ¿no? La acetona tiene este olor aromático, libera un olor aromático. Y ese es un signo característico de la acetoacidosis producida por estos cuerpos cetónicos. Ok, entonces ya tengo mi cuerpo cetónico formado, tengo mi acetoacetato y el hidroximetilbutirato, viaja por la sangre, se transporta por la sangre, no necesita ningún transportador como los quiromigrones o otras sustancias que necesitan albúmina, y van a sufrir una serie de modificaciones para que puedan dar la energía necesaria a la célula. Tenemos acá que el hidroximetilbutirato se va a transformar de nuevo en una acetoacetato, acetilacetoacetato. Esto mediante una enzima deshidrogenasa. Esto se va a transformar en una acetoacetilcoenzima A mediante una enzima transferasa, o también llamada tiofarasa. Importante porque el hígado, ¿no?, como le mencioné, es el órgano que produce cuerpos cetónicos, pero no lo puedo utilizar. ¿Por qué no lo puedo utilizar? Porque justamente no tiene esta enzima, ¿no?, que es la beta o 3-acetoacetilcoenzima transferasa, o también llamado tiofarasa. También es pregunta de examen típico. Esta molécula de acetoacetilcoenzima A, mediante una enzima tiolasa, se va a transformar en una acetilcoenzima A.
en dos moléculas de acetilcoenzima A, y estas moléculas de acetilcoenzima A ingresan al ciclo de PM, dando a la célula la energía necesaria que necesita. ¿Ok? Hasta acá es, ok, excelente, ¿no? Que los cuerpos cetónicos me van a dar energía, pero ¿cuál es la parte mala? Que cuando están viajando por la sangre, como son ácidos, cuando existe una alta concentración de cuerpos cetónicos, incluso hay una parte que se va a eliminar por la orina, va a producir un tipo de acidosis metabólica. ¿Correcto? A pesar que la sangre tiene los tampones, los buffers, estos no logran equilibrar el pH. Se supera la capacidad de tamponamiento y va a producir una cetoacidosis. ¿Okay? ¿Y en quiénes ocurre esta cetoacidosis? Esta disminución del pH de la sangre. Primero, en las personas que tienen ayunos prolongados. Segundo, en los diabéticos, principalmente los diabéticos tipo 1, que están descompensados, que están mal controlados. Y tercero, en personas que consumen etanol, ¿no? en exceso. ¿Okay? Entonces, lo que van a hacer ustedes es, a esta persona le van a tomar una muestra de sangre arterial, le van a llevar al laboratorio, y ¿qué van a encontrar como resultado? Eso, ¿no? Un pH disminuido, acá les he puesto un ejemplo, un pH bajo, ¿no? De 7.22. La presión de CO2 también está disminuido y el bicarbonato disminuido. Por lo tanto, esta persona tendrá una acidosis metabólica. Como consecuencia de la producción de cuerpos cetónicos, una cetoacidosis. ¿Cómo es que las personas diabéticas se pueden controlar? Uno es mediante la glucosa, ¿no? Tienen las tiras de glucosa, los glucómetros, donde diariamente se tiene que hacer un control de su glucosa, pero ya cuando tienen valores altos de glucosa, existen también unas tiras que se colocan en la orina y te indican que esta persona tiene cuerpos cetónicos elevados. Y también existe otro equipo similar, o puede ser el mismo equipo de la glucosa, de los glucómetros, que también me va a indicar valores altos de cuerpos cetónicos en la sangre. Entonces, esta es una forma de autocontrol que tiene la persona, ¿no? Entonces, si ya tiene cuerpos cetónicos, significa que la persona también tiene niveles elevados de glucosa. Y esto es peligroso, ¿no? Incluso la persona se puede morir por esta cetoacidosis diabética, mal controlada. ¿Eso es todo, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, ya nos vemos hasta la próxima clase.